Bruce Willis murió en un hospital el 15 de agosto de 2025. Su familia gastó $200,000 al año solo para mantenerlo a salvo. El hombre que solía gritar sobre explosiones y muertes ya no puede hablar. Pero eso no es lo peor. Emma ha descubierto algo que llevaba años ocultando. Pensó que Bruce solo estaba distante. No tenía ni idea de que su cerebro se estaba muriendo lentamente. La enfermedad debería haberlo matado mucho antes de que nadie lo supiera. Lo que descubrió su familia te romperá el corazón. Bruce Willis nació el 19 de marzo de 1955, en un pequeño pueblo de Alemania Occidental, Adar Oberstein. Su padre era un soldado estadounidense que murió allí después de la guerra. Su madre era una alemana de Kassel. Desde el principio, el mundo de Bruce estuvo dividido entre dos culturas. Vivía en una base militar, atormentado por los fantasmas de una guerra reciente. Estaba atrapado entre la disciplina estadounidense y las tradiciones alemanas. Pero cuando tenía solo 2 años, todo cambió. En 1957, su padre dejó el ejército y toda la familia cruzó el océano hasta Nueva Jersey. De repente, Bruce ya no era el niño alemán. Era solo un niño en un barrio estadounidense cercano, rodeado de obreros de fábricas y familias con dificultades económicas. Su padre trabajaba en la industria metalúrgica y su madre en bancos. No tenían mucho, y Bruce sentía que no encajaba en ningún sitio. Al acercarse la década de 1960, algo empezó a causarle un profundo daño. A los 6 años, Bruce desarrolló un doloroso gemido. Las palabras le salían de la boca. Intentó hablar, pero no le salió nada. Los niños se rieron de él y lo llamaron con un apodo horrible, Buck Buck. Intentó defenderse con los pies, agitándose salvajemente. Pero la vergüenza de no poder hablar con claridad lo perturbaba. A veces tardaba minutos en articular una palabra. Destruyó su confianza en sí mismo. Para cuando tenía 10 años, la escuela se había convertido en una zona de guerra. Los gemidos no solo lo dolían, sino que también lo aislaban. La universidad pudo haber sido su punto de inflexión. Faltaba a clases para evitar que lo llamaran. Usaba bromas para distraer a la gente de su conferencia. Pero un día, en el siglo XX, alrededor de los 15 años, aprovechó la oportunidad de unirse al club de teatro. Y sucedió algo increíble. En cuanto subió al escenario y leyó los diálogos, los gemidos desaparecieron. Fue como magia. Podía hablar con fluidez, claridad y sin miedo. Por primera vez, la gente lo escuchaba. Los profesores se sorprendieron. Bruce notó que, al transformarse en otra persona, las palabras fluían con libertad. Su actuación le devolvió la voz. Este descubrimiento lo cambió todo. En 1973, se convirtió en rector estudiantil. Aunque algunos jóvenes aún lo apreciaban, no tenía ni idea. Había encontrado algo que lo revitalizaba. Y en 1975, mientras estudiaba teatro en la Universidad de Montclair, 2 profesores le dieron terapia del habla, lo que lo ayudó aún más. Pero en 1977, Bruce estaba cansado de la escuela. La abandonó y se fue directo a Nueva York. Quería encontrar algo más grande. No tenía dinero ni contactos. Trabajaba muchas horas como camarero para sobrevivir. A veces tenía que caerse sobre caballetes o dormir en apartamentos pequeños. Pero hacía reír a la gente. Iba al trabajo en patines. Tocaba la armónica por propinas. Convirtió la barra en un escenario. Aquellos años fueron rápidos y duros. Tuvo más de 100 desesperaciones en su primer año. Pero, poco a poco, empezó a actuar en obras off-Broadway. Su primer papel real llegó en 1977, en una obra llamada Cielo y Tierra. Aunque el dinero era escaso y la desesperación constante, continuó. A veces tenía que dormir en caballetes cuando la situación era mala. Pero la gente empezó a fijarse en él. Obtuvo pequeños papeles en anuncios, en películas y, finalmente, en 1980, una breve escena con Frank Sinatra. Pero una noche, mientras atendía un bar, se peleó protegiendo a alguien. Tenía la nariz muy rota. Necesitaba atención médica de emergencia. Los médicos le advirtieron que la desesperación podría dañarle la voz, pero se recuperó. Volvió más fuerte. El dolor persistió y le puso un límite. En aquel entonces, nadie sabía que se convertiría en una de las mayores estrellas de acción del mundo. Pero en los pequeños y desfavorecidos bares de Nueva York, construyó algo más fuerte que el honor. Forjó amistades que durarían décadas. Conoció a John Goodman tras la mesa en Chelsea Central. Juntos,
Participaban en juegos alocados e improvisados que sorprendían a pequeñas publicaciones. Estaban en la ruina, ganando solo unos pocos dólares a la semana. Pero la pasión era real. Trabajaron sin guiones, gritaban y vociferaban, y se entregaban a cada momento. Estas interpretaciones crudas agudizaron el ritmo de Bruce y le dieron la energía que un día electrizaría las salas de cine. Entonces, en 1985, todo cambió. Bruce audicionó para un nuevo programa de televisión llamado Moonlighting. Unos 3,000 actores querían el papel, incluyendo estrellas de radio y actores de profesión. ABC dejó que Bruce se asentara 11 veces, pero la última vez regresó con la cabeza desaliñada, cuernos y una actitud innegable. Pronunció sus diálogos y los productores se rieron. De repente, el extraterrestre tartamudo era el que buscaban. Moonlighting se estrenó el 3 de marzo de 1985 y Bruce Willis se convirtió en actor de la noche a la mañana. El programa era caótico y caro. Duraba el doble que la mayoría de los programas. Los episodios tenían una extensión de 120 libros. Pero el encanto, la velocidad y la imprevisibilidad de Bruce lo convirtieron en una sensación. A menudo aplaudía con su coprotagonista Cybill Shepherd en 1986. Los esfuerzos en el escenario fueron intensos. Discutían, se agarraban antes de las escenas y, a veces, se atrevían a hablar fuera de cámara. La presión era tan grande que Bruce se desplomó al exhalar en 1988 y fue hospitalizado. Los actores fueron reubicados. Los ratings bajaron, pero la pasión entre ellos mantuvo a los fans fieles. Bruce era un artista revelación tras bambalinas, pero frente a las cámaras, era magnético. Mientras todo esto sucedía, Bruce sorprendió a todos con el lanzamiento de un álbum musical titulado El regreso de Bruno, en enero de 1987. Nadie esperaba que una estrella de la televisión se cayera de las listas de éxitos, pero lo hizo. El álbum fue disco de oro con 500,000 ventas. Incluso alcanzó el número 2 en el Reino Unido. Los críticos hicieron la vista gorda, pero los fans no tenían ni idea. Bruce cantó con Soul Legends y lo convirtió en algo inolvidable. Fue extraño, magnífico y divertido, como él, pero la conmoción le quitó valor. Bruce programó el estreno de películas con un coste superior a $1 millón. Su actriz se casó en 1987 y hubo más prórrogas. En 1988, un importante coro de actores casi clausuró la obra. El 14 de mayo de 1989, el espectáculo finalmente cerró. Bruce lo había dado todo. Su nombre ya era muy popular en Hollywood. Su contrato televisivo rondaba los $50,000 por episodio, un gran avance respecto a los contratos de $1,500 con los que empezó. En aquel entonces, Bruce Willis no era la estrella. Se le recordaba principalmente como el chico guapo de Moonlighting. Nadie esperaba que consiguiera el papel principal en una gran película de acción. Pero, en un giro inesperado, un guión, Die Hard, se abrió camino en Hollywood a finales de los 80. Grandes nombres como Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone ya se habían abierto camino. Frank Sinatra también era muy solicitado, ya que la historia era técnicamente una secuela de algo que había filmado siglos antes. También se lo pidieron, y entonces, de repente, le dieron la dirección a Bruce Willis. Lo que sorprendió a todos no solo fue que lo eligieran, sino que el estudio le pagara $5 millones. Ese era el dinero para superestrellas como Dustin Hoffman y Robert Redford. La gente de la industria pensó que el estudio había perdido la cabeza. El rodaje comenzó a finales de 1987, y la mayoría de las escenas se rodaron en Los Ángeles. Cuando la película se estrenó el 15 de junio de 1987, se anunció que el estudio volvería a rodar. En julio de 1988, nadie imaginaba que explotaría de esta manera. Recaudó más de $140 millones en todo el mundo y transformó a Bruce Willis en un héroe de acción de pleno derecho. Pero tenía un precio. Durante una de las muchas acrobacias explosivas, una fuerte explosión lo golpeó demasiado cerca. Esto le causó una pérdida auditiva múltiple y permanente en el oído izquierdo. Lo mantuvo quieto en ese momento para que la producción no se interrumpiera. Pero años después, se reveló que el daño nunca sanó del todo y se convirtió en parte de los problemas de salud que lo acompañaron hasta la década del 2000. Sin embargo,
La energía evasiva y cercana que le transmitió a John McClane lo cambió todo. No parecía un superhéroe, parecía un tipo normal. Estaba en una situación imposible, y la gente lo adoraba por ello. Tan solo un año después, Bruce hizo algo inesperado. Contrató a un joven talento para una película llamada Mira quién habla. Parecía una broma, pero la sorpresa no fue solo la idea, fue lo que ganó. Ganó $10 millones por solo 4 días de talento. ¿La razón? Un buen acuerdo que le permitió obtener una parte del sueldo. La película se rodó con menos de $10 millones, pero recaudó casi $300 millones a nivel mundial. Su voz, llena de encanto y sarcasmo, se convirtió en un éxito entre familias de todo el mundo. La película dio origen a una franquicia y recaudó otros $10 millones por la secuela. Todos empezaron a darse cuenta de que no solo era feliz, también era inteligente. Entonces intentó algo completamente diferente. En septiembre de 1989 se estrenó In Country. Era una historia tediosa y emotiva sobre un vietnamita que vivía en un pueblo tranquilo. Bruce se dejó bigote e interpretó el papel con un dolor silencioso. Su propio padre sirvió en la Guerra de Corea. Y quizás eso hizo que la exposición fuera más tangible. A los críticos les gustó. Roger Ebert tuvo 3 papeles protagónicos, pero el público no acudió. La película solo recaudó unos pocos millones de dólares. Aún así, demostró que Bruce no temía correr riesgos, incluso si eso significaba alejarse de otro éxito. En 1990, volvió a la acción. Duro de Matar 2 cerró el 4 de julio. Esta vez, Bruce sabía lo que valía. Recibió $7,5 millones por la primera y una división de las ganancias. La película recaudó más de $240 millones en todo el mundo, incluso más que la original. Tras bambalinas, conversó con el director sobre el realismo. No quería acrobacias caricaturescas, quería el peligro, la sensación real. La misma mentalidad de preocuparse por los pequeños detalles perduró en su carrera. Cuando se estrenó la tercera película en 1995, su recaudación total fue de $15 millones. Pero no todo fue oro. La secuela de Mira quién habla, estrenada a finales de 1990, fue un fracaso. Recaudó solo $47 millones y fue destrozada por la crítica. Bruce solo tuvo 3 días para terminar la película. Más tarde, concluyó que el guión no estaba terminado. Les dijo a los productores que merecían una parte de las ganancias de $2 millones. Pero el caso fue elegido. Fue un recordatorio de que el dinero fácil no siempre significa un éxito problemático. Entonces llegó un punto de inflexión. En 1994 se estrenó Pulp Fiction. Quentin Tarantino interpretó a Bruce como un boxeador que no pelea. La película no solo revitalizó su carrera, lo arrojó bajo una nueva luz. Sombría. Real. Dispuesto a asumir riesgos. Solo ganó $800,000 por el puesto. Mucho menos de lo que solía gastar. Pero él no cambió. Se trataba de la historia. La película recaudó más de $200 millones y ganó un Oscar al mejor guión original. Y aunque Bruce no fue nominado, la gente empezó a tomarlo en serio como algo más que un actor de acción. Al año siguiente, se esforzó aún más. En 12 monos, de 1995, interpretó a un criminal de un futuro postapocalíptico. Perdió 9 kilos para el papel. Visitó hospitales psiquiátricos para prepararse. Durante la película, se dislocó los hombros para realizar una acrobacia. Sin embargo, continuó. La película recaudó más de $160 millones y recibió 2 nominaciones al Oscar. Una vez más, Bruce no recibió ninguna nominación. Pero nadie puede criticar la intensidad con la que se entregó al papel. En 1997, volvió a sorprender a todos con El quinto elemento. Era una película salvaje, futurista, llena de color y caos. Bruce interpretó a un ciclista que se convierte en la última esperanza de la Tierra. La película costó casi $90 millones, un récord en su momento, y recaudó más de $260 millones. Bruce realizó sus propias acrobacias. Llevaba la ropa naranja chillona que tenía, pero, de alguna manera, todo salió bien. La película se convirtió en un clásico de culto. Luego llegó 1998, cuando Bruce dirigió la película de catástrofes Armageddon. Interpretó a Harry Stampa, un perforador de petróleo pesado que destruye un asteroide desde la Tierra.
La película recaudó más de 553 millones de dólares en todo el mundo el 1 de julio. Fue la mejor película del año, pero tras bambalinas, la situación era complicada. Bruce se peleó con Michael Bay por escenas eliminadas, especialmente los emotivos momentos familiares. También habló con el productor Jerry Bruckheimer, quien posteriormente comentó que el rodaje fue triste. A pesar de ello, Bruce improvisó una de las escenas más emotivas de la película, la triste despedida, que cerró la película con el público. A pesar de 4 nominaciones al Oscar por la película, Bruce recibió un Razzie al peor actor en 1999. Un cambio extraño para un título tan importante. En 1987, Bruce también se tomó un descanso de su vida personal, dedicado al cine. Conoció a Demi Moore en una proyección de cine en julio, cuando ella aún estaba comprometida con Emilio Estevez. Pero solo 4 meses después, el 21 de abril de 1987, falleció. En noviembre de 1987, Bruce y Demi se casaron en Las Vegas. Demi confesó después que la boda no fue planeada. Iban de camino cuando Bruce sugirió que simplemente se casaban. Un mes después, celebraron una ceremonia solemne con unos 100 invitados, incluido el artista Richard. El repentino matrimonio costó menos de $1,000, pero marcó el inicio de una sólida relación en Hollywood. La gente hablaba de que Demi se había casado antes, pero su primera hija, Ruma, nació exactamente 9 meses después, en agosto de 1988. Bruce y Demi se convirtieron en padres de 3 hijas, Ruma en 1988, Scout en 1991 y Tallulah en 1994. Intentaron equilibrar el trabajo y la familia con papeles en películas, pero el honor les trajo estrés. Demi ganó $12,5 millones por un striptease en 1996, pero los rumores de infidelidad comenzaron a cambiar las cosas. Bruce se convirtió en modelo y Demi en coprotagonista. En 1995, Bruce irrumpió en un set de rodaje tras una discusión. Aunque permanecieron juntos públicamente, el daño se produjo tras bambalinas. En 1998, tras 11 años de matrimonio, Bruce y Demi se separaron. Su matrimonio terminó en octubre de 2000. La separación parecía pacífica en apariencia, pero a puertas cerradas se peleaban por sus $200 millones. Bruce le pagó a Demi hasta $90 millones, uno de los divorcios más caros de Hollywood. También tuvieron que proteger a sus hijas. Bruce declaró a la revista Rolling Stone que eran amigos de las niñas, pero los rumores decían que no fue fácil. Demi estableció la casa en Idaho donde crió a las niñas. En aquel entonces, Bruce lideraba el éxito de Armageddon, pero el matrimonio demostró que incluso las grandes estrellas guardaban un profundo dolor tras su honor. Sorprendentemente, permanecieron juntos incluso después de casarse. Demi asistió a la boda de Bruce con Emma Heming en 2009 y, en 2019, cuando Bruce y Emma renovaron sus votos, Demi asistió a la celebración familiar. Incluso pasaron el confinamiento de 2020 juntos en Idaho con todos los niños, compartiendo fotos felices. Demi apoyó a Bruce después de su diagnóstico de afasia en 2022 y la noticia de su demencia frontotemporal en 2023. La familia unida se mantuvo fuerte, demostrando al mundo que el amor no siempre termina con el matrimonio. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Bruce ocurrió en 1992, cuando una mujer reveló que había casado a su hija, fruto de una relación de un día, en 1991. Lo llevó a juicio y se le realizó una prueba de ADN. La prueba costó unos $5,000 en aquel momento y demostró que Bruce no era el padre. Sin embargo, su imagen pública se vio afectada. Se le consideraba un padre cariñoso, y este escándalo no se produjo en la película. Demi estaba a su lado, pero los informes indicaban que su matrimonio estaba sometido a mucha presión. En 1999, Bruce protagonizó El Sexto Sentido, un thriller tranquilo que sorprendió al mundo. Interpretó a un psicólogo infantil llamado Malcolm Crowe y cobró $14 millones. La historia dio un giro inesperado. Crowe estuvo muerto todo el tiempo. La película recaudó aproximadamente $673 millones a nivel mundial y se mantuvo en el primer puesto durante 5 semanas. Se convirtió en la segunda película más taquillera de 1999, solo superada por Star Wars y La Amenaza Fantasma. Bruce no recibió una nominación al Oscar, pero el papel impulsó enormemente su carrera.
Ocultó su secreto a casi todo el mundo e incluso improvisó escenas para que su personaje pareciera real. En el año 2000, Bruce volvió a colaborar con el director M. Night Shyamalan en El Protegido. Interpretó a David Dunn, un hombre que sobrevive a una caída mientras entrena y poco a poco se da cuenta de que podría ser un verdadero superhéroe. La película costó la impactante suma de $75 millones, mucho más de lo esperado. Esto se debió en parte a que Bruce representaba casi el 100% del presupuesto de la película. Recaudó $20 millones y su coprotagonista, Samuel L. Jackson, 10 millones. Aunque recaudó 248 millones, el gran presupuesto generó un sentimiento de hostilidad hacia Disney. Algunas refilmaciones elevaron aún más los costos. Sin embargo, la película conquistó una base de fans leales y posteriormente formó parte de una trilogía. Pero en aquel entonces, la costosa apuesta casi acabó con la carrera de Shyamalan. Incluso antes de su fama cinematográfica, Bruce ya había incursionado en la música. En 1987, lanzó un álbum titulado El regreso de Bruno. Interpretó al personaje de Bruno Radellini e interpretó versiones de clásicos. Una canción, Respect Yourself, incluso alcanzó el número 5 en las listas de Billboard. En el Reino Unido, bajo el título Boardwalk, alcanzó el número 2. El álbum vendió más de 500,000 copias y alcanzó el disco de oro, pero a la crítica no le gustó. La revista Rolling Stone lo calificó de tono letal. Y a la gente le gustó tanto que Bruce se hizo profesional. A pesar de ello, tocó en directo en eventos importantes como Farm Aid, pero las críticas lo volvieron emocionalmente consciente. En 2001, Bruce volvió a hacer noticia. Esta vez, debido a rumores durante el rodaje de Bandits, actuó junto a Billy Bob Thornton y Cate Blanchett. Y la prensa sensacionalista afirmó que Bruce y Cate tenían una aventura. Los rumores solo empeoraron cuando Ashton Kutcher, quien se había separado de otra actriz, fue sorprendido. Demi Moore escribió sobre todo esto en sus memorias de 2019. Aunque Blanchett luego lo calificó de mentira, el drama impulsó la promoción de la película. Bandidos recaudó solo $67 millones, superando su presupuesto de 75 millones. Al año siguiente, en 2002, Bruce sufrió un bajón importante con Guerra de Corazones. Interpretó a un coronel en prisión durante la Segunda Guerra Mundial. La película costó $70 millones, pero solo recaudó 32 millones a nivel mundial. MGM perdió más de $50 millones y su material falló. Bruce recibió $15 millones por el papel, pero luego admitió que la experiencia arruinó su carrera. Al año siguiente, comenzó terapia y se tomó un descanso del cine importante. En 2007, Bruce Willis revivió la vida de John McClane en Vive Libre o Muere Duro. Esta vez, luchaba contra ciberterroristas. Y a pesar del cambio a la clasificación PG-13, la película recaudó $383 millones en todo el mundo. Pero las cosas no iban tan bien tras bambalinas. Durante una acrobacia a alta velocidad, Willis se equivocó y se golpeó la cabeza con tanta fuerza que le provocó un ataque de pánico. Tampoco era su primer encuentro con el peligro en un escenario. En la primera película de Duro de Matar, casi muere en una de las explosiones y perdió una bala en la oreja izquierda. Incluso en las escenas intensas, su coprotagonista Justin Long mantuvo la calma, como por ejemplo, la desesperación de Oatmeal en el asiento de Willis. Dirigida por Len Wiseman, la película recaudó más de $134 millones solo en Estados Unidos. Tan solo un año antes, en 2006, Willis dio un giro sorprendente. En lugar de armas y sangre, interpretó a un mapache parlanchín llamado Errol en Vecinos Invasores, una serie de dibujos animados familiares sobre animales hambrientos que vagan por los Países Bajos. Fue totalmente inesperado, pero lo interpretó tan bien que la película recaudó $339 millones en todo el mundo. Reveló que ganó $5,000, solo por su voz, estrenada el 19 de mayo. Fue un éxito rotundo con coprotagonistas como Gary Shandling y Wanda Sykes, quienes dan vida a Forrest Gang. Bruce hizo a RJ inteligente y divertido. Era un mapache que gastaba bromas a sus amigos haciéndose pasar por un oso. Fue una de las pocas veces que los fans lo escucharon en un juego infantil para impulsar su carrera. Luego, en 2010, interpretó a Frank Moses, un agente casado de la CIA en Red.
Fue una película divertida y trepidante que recaudó casi $200 millones en todo el mundo. El elenco estaba lleno de leyendas: Morgan Freeman, John Malkovich y Helen Mirren. Y su química era electrizante. Pero tras bambalinas, no todo fueron risas. Willis estaba cansado y sus cambios de humor causaron momentos estresantes con el equipo. Sin embargo, a los críticos les encantó la película. Una secuela de 2013 recaudó una cifra aún mayor: $148 millones. Aunque muchos pensaron que carecía de la misma magia. A pesar de esto, Red les recordó a todos por qué Willis seguía siendo un peso pesado de la acción, incluso con el paso de los años. Ese mismo año, apareció brevemente en Los Mercenarios con Stallone y Schwarzenegger. Era un dúo de ensueño para los aficionados a la acción. Pero en 2013, llegó el drama. A Willis le ofrecieron $3 millones por 4 días de trabajo en Los Mercenarios 3. Pero necesitaba 4 millones. Stallone no se lo tomó a la ligera. Lo llamó públicamente escalofriante y cansado. En 72 horas, Harrison Ford fue contratado para dirigirla. Las consecuencias se hicieron públicas. A pesar de ello, la película original recaudó $274 millones en 2010. Y aunque el papel de Willis fue pequeño, fue inolvidable. Irónicamente, su película de 2013, Red 2, recaudó $80 millones al mostrar que el supuesto griego era solo una negociación. Pero el daño ya estaba hecho. En 2015, todo cambió. Willis se dedicó directamente al cine de acción en video con bajo presupuesto. Una de ellas fue Vice, donde interpretó al dueño de un resort con androides vivientes. Intentó ser futurista, como Blade Runner, pero la crítica no lo aceptó. Se estrenó en enero. Apenas tuvo repercusión, y el público la criticó por ser espeluznante y cansina. Tras bambalinas, la gente notaba que hacía hasta 5 películas de este tipo al año. El gasto parecía una fortuna. Sus ahorros se estaban desvaneciendo. Y cuando su familia reveló en 2022 que padecía afasia, una afección cerebral que afecta el habla, todo encajó. Estos papeles no eran proyectos que le apasionaran. Eran señales. Algo andaba mal. Pero fuera del cine, la vida tenía sus propias dificultades. En 2009, sorprendió a todos al casarse con la modelo británica Emma Heming. Se conocieron 2 años antes en el rodaje de Perfect Stranger. Y aunque se comparaban por 24 años, él tenía 54 y ella 30. Se casaron en una ceremonia privada en su casa en Turcas y Caicos el 21 de marzo. Demi Moore y sus hijas estuvieron allí. Unos días después, lo oficializaron en Beverly Hills. 10 años después, regresaron para renovar sus votos, esta vez con sus 5 hijas. Fue una experiencia pacífica, maravillosa, una segunda oportunidad para algo significativo. Su paz se vio truncada en 2015, cuando unos intrusos intentaron entrar en su casa de Idaho. El allanamiento fue detenido, pero fue aterrador. La seguridad se mejoró de inmediato. Puertas, cámaras y prisioneros costaban aproximadamente $500,000 al año. Lo peor de todo es que uno de los hombres llevaba fotos personales de la familia Willis. No fue un ataque al azar, sino un ataque selectivo. Willis, conocido por su presencia inquebrantable, comenzó después un entrenamiento de defensa privada. Su remota casa se convirtió en una especie de fortaleza. Su honor, al parecer, tuvo un precio. Los momentos más oscuros de su vida no terminaron ahí. En 1989, mientras conducía bajo la luz de la luna, Willis fue arrestado en su casa de Hollywood Hills. Estaba bebiendo, y cuando la policía llegó a una fiesta ruidosa, empujó a uno de ellos. Estaba descalzo, borracho, y se lastimó un cuerpo que había roto mientras esquiaba. Los daños fueron limitados por la seguridad comunitaria, pero fue un problema mayor. Años después, en sus memorias de 2018, habló abiertamente de sus problemas con el alcohol, relatando desmayos y peleas en bares. Les regaló a Alcohólicos Anónimos la oportunidad de cambiar su vida. Lo que sorprendió a sus fans fue lo oculto que estaba todo tras su actitud tranquila y segura. Luego, en 2020, durante los confinamientos por la COVID-19, Bruce hizo algo nunca visto. Se puso en cuarentena con Demi Moore y sus 3 hijas mayores en su casa de Idaho. Emma se quedó en Los Ángeles con sus hijas menores después de que un accidente de estacionamiento le dejara a la pequeña Evelyn con una lesión en el pie.
Durante semanas, Bruce y su exesposa volvieron a vivir juntos, llegando, vistiendo pijamas iguales y publicando fotos familiares. Fue sorprendente. El mundo estaba en vilo, pero allí estaban, demostrando que el amor no siempre termina con el matrimonio. Emma también escribió comentarios cariñosos en sus fotos. Cuando Bruce finalmente regresó a casa, ya se había convertido en uno de los momentos más virales de la pandemia. En marzo de 2022, todo cambió. Su familia emitió un comunicado diciendo que Bruce se había sometido a pruebas de afasia y que había mejorado de inmediato. Tenía 67 años. La noticia era alarmante. De repente, todas esas apariciones extrañas en películas recientes cobraron sentido. Tenía dificultades para hablar, a veces recurriendo a audífonos o incluso a dobles de cuerpo. Algunos directores tuvieron que sortear su confusión. Para un actor que antes tenía que dar vida a la pantalla con solo una mirada, fue terrible. En febrero de 2023, la situación empeoró. Los médicos determinaron que se trataba de demencia francesa, una enfermedad rara e incurable que va perdiendo lentamente la personalidad, el habla y la movilidad. Emma dijo después que creía que simplemente se lo habían quitado, pero no era él. Fue la enfermedad. Su encanto único empezó a desvanecerse. Sus movimientos cambiaron. Apenas hablaba. El 15 de agosto de 2025, Bruce fue invitado a una residencia de ancianos especial, no muy lejos de su familia, pero ya no en su habitación principal. Emma dijo que fue la decisión más difícil de su vida. Sus hijas, Mabel y Evelyn, solo tenían 13 y 11 años, respectivamente. Mantenerlos a salvo en sus peores momentos se convirtió en su prioridad. El nuevo hogar contaba con personal disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y costaba más de $200,000 al año. Sin embargo, la familia los visitaba con frecuencia, compartiendo comida y risas cuando podían. Pero Emma transmitió que sentía que su mundo se derrumbaba. Para 2025, Bruce ya no podía hablar. El hombre que solía gritar frases sobre explosiones en Duro de Matar, ahora se comunicaba con gestos y expresiones extrañas. Y aún así, a veces, solo a veces, se ríe. Esa misma risa aterradora e imposible. O escuchó una canción de su álbum de 1987, El regreso de Bruno, y algo brilló en sus ojos. Estos momentos, solo unas pocas a la semana, eran asequibles, pero también eran un recuerdo. Una de las voces más grandes de Hollywood se iba en silencio.